Saludos jóvenes y señoritas que forman parte del equipo de matemática de Olimpiadas. Hoy vamos a trabajar un tema importante donde vamos a analizar diferentes puntos acerca de lo que se conoce como geometría. Es un tema un poquito extenso. Vamos a hacer varias clases para poder completar cada uno de los conceptos y los criterios, y entonces quiero que presten atención y que vayamos tomando notas en nuestro cuaderno, ¿verdad? Para que tengamos ahí toda la información a la mano. Bueno. Muy bien, tenemos acá esta parte que dice elementos fundamentales de geometría. Los objetivos: conocer los elementos fundamentales de la geometría, aprender definiciones, encontrar la medida de ángulos, etc. Bueno, esta es la parte 2.1, ¿verdad? Este documento se los voy a entregar para que lo puedan tener a la mano y que lo puedan practicar en su casita. Muy bien, términos básicos. La geometría tiene tres entes o elementos fundamentales no definidos: lo que es el punto, lo que es la recta y lo que es el plano. Aquí tenemos lo que es el punto. Dice que el punto es el primer elemento que no está definido en geometría. Se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. La siguiente figura muestra tres puntos. Aquí tenemos tres puntos. Nosotros el concepto de lo que es punto. Tenemos también el concepto de lo que es recta, que podemos resumir que es la sucesión de diferentes puntos. ¿De acuerdo? Es la unión de diferentes puntos que siguen una misma dirección. Un plano, ¿sí? Un plano y una recta es una figura, podemos decir, en una dimensión. Un plano, aquí tenemos el concepto, pero un plano, aquí tenemos la figura que representa un plano, que ya es una figura que se muestra en dos dimensiones, donde nosotros ya podemos tener acumuladas diferentes rectas dentro de un plano, ¿no? Y es como lo que tenemos acá. Otras definiciones importantes. Vamos a conocer como espacio a lo que está formado por todos los puntos posibles y contiene infinitos planos. O sea, el espacio es... vamos a verlo acá. Si yo quiero detallar lo que es espacio, dice que el espacio puede contener a infinitos planos, perdón. Entonces, si yo hablo de espacio, yo me voy a dar cuenta de que es una situación en tres dimensiones. Y un objeto que representa un cuerpo en tres dimensiones, pues es un cubo, ¿no? Dentro de ese cubo yo voy a tener infinitos planos. Ahí tengo el plano de color verde, tengo el plano de color celeste, tengo el plano de color rosado, corinto, etcétera, ¿no? Y entonces yo puedo apilar infinitas láminas dentro de ese cuerpo. Entonces, a esas láminas que nosotros vemos ahí es lo que se le conoce como planos. Y entonces todos esos planos apilados dentro de ese lugar se le conoce espacio, ¿no? A eso se refiere cuando dice espacio. Puntos colineales son todos los puntos que están situados sobre una misma recta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una recta y marco un punto acá y otro punto acá, ese punto A con ese punto B son colineales. No así este punto C. Ese punto C no es colineal a A y B porque no está sobre la recta, ¿no? Si yo pongo otro punto acá, pues el punto A con el punto D, el punto B, estos sí son colineales, a eso se refiere. Puntos coplanares son todos los puntos que están situados en un mismo plano. Yo puedo tener un plano, ¿sí? Un plano, y si yo dentro del plano tengo un punto A, tengo un punto B, tengo un punto C, pues esos tres puntos son coplanares. Puedo poner más puntos, ¿no? Todos los puntos que están dentro del mismo plano, pues se le llama puntos coplanares. Segmento de recta, aquí tenemos un ejemplo de lo que es segmento de recta, ¿sí? Es una línea que podemos decir nosotros que está de un punto A hacia un punto B. Este es un segmento. Rayo o semirrecta, dice rayo A. El rayo AB está formado por todos los puntos que se extienden en una dirección a partir del punto A pasando por el punto B. El punto A se llama origen a punto extremo del rayo.
La siguiente figura muestra el rayo AB. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos aquí una flecha y eso es lo que representa que la dirección está dirigida hacia la derecha. El rayo está de A hacia B y por eso, por el hecho de que tiene una dirección, se le considera rayo. Física le llamamos vectores, ¿no? Punto medio de segmento. Yo voy a tener un segmento de recta de A a B y el punto C que está justo a la mitad se le conoce como el punto medio. La distancia de A a C, que es lo que muestra acá, es igual a la distancia de C a B. Ángulos y sus medidas. Un ángulo está formado por dos rayos. Tenemos dos flechas que tienen el mismo punto extremo. El punto extremo común se llama vértice. Esta punta de acá, el punto A, se llama vértice. Y a los dos rayos se les llama lados del ángulo. Este es un lado y este es otro lado. El ángulo de la figura siguiente está formado por los rayos AB y AC y su vértice está en el punto A y sus lados son los rayos AB y AC. La abertura que se genera entre los dos rayos o entre las dos flechas, esta abertura donde está el número 1 se conoce como ángulo 1 y se representa por medio de este símbolo. ¿Sí? Por medio de este símbolo, el ángulo 1, aquí tengo el ángulo 1, aquí tengo aquí hago referencia, ¿sí? Para referirse al ángulo de la figura anterior se puede hacer como ángulo 1, ángulo CAB, o sea el ángulo que viene de C, A y B, es lo mismo que el ángulo 1, o el ángulo que viene de B, de A y AC, que es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aclarar un poquito más esa idea, voy a escribir, bueno, voy a anotar aquí dos rayos. Aquí hay uno, acá hay otro, aquí le voy a poner A, aquí le voy a poner R, y aquí le voy a poner M. Y entonces, si yo quiero hacer referencia al ángulo teta, porque también se puede referir con letras griegas, si yo quiero hacer referencia al ángulo teta, yo puedo decir el ángulo teta, se puede decir así. Pero si no lo quiero mostrar así, puedo hacer referencia también de que estoy hablando del ángulo formado del punto A al punto M al punto R. Donde si nos damos cuenta, para hacer referencia al ángulo, la letra del vértice siempre va a quedar en medio de las dos letras que representan a los rayos. Y es lo que se tiene acá. La letra A está quedando en el centro, porque ahí es donde se define el ángulo. En geometría, aquí lo dice del ángulo de AMR, o también puedo escribirlo como el ángulo de RMA, ¿verdad? Que viene el ángulo que se muestra justo en el vértice M, ¿no? Que es este. De esas maneras nosotros podemos hacer referencia a un ángulo. Si el vértice no es compartido con otro ángulo, puede identificarse como vértice A. Bueno, en geometría usualmente la medida de un ángulo se expresa en grados sexagesimales. Un círculo tiene 360 grados, eso ya lo sabemos. Así un grado es el ángulo formado por 1 sobre 360 parte de un círculo. Un grado se divide en 60 minutos y un minuto se divide en 60 segundos. Más adelante vamos a hacer referencia sobre esto. Hablemos de ángulo agudo. Ángulo agudo dice que es un ángulo que siempre va a ser menor a 90 grados. O sea, si a usted está entre 0 y 90 grados. Si usted quiere, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de ángulo agudo que es 50 grados, ¿no? Ángulo recto se refiere al ángulo exactamente que forma 90 grados. Eso ya lo hemos visto, solo estamos repasando. Un ángulo obtuso es un ángulo que está entre 90 y 180 grados, ¿verdad? 150 es un ejemplo de un ángulo llano. Se le llama ángulo llano el ángulo que exactamente equivale a 180 grados, ¿verdad? Aquí de repente no hacen referencia al ángulo opuesto por el vértice, pero también existe eso. Bueno, postulados y teoremas. Quiero que me averigüen ustedes el significado de lo que es un postulado y el significado que es un teorema, por favor. Hacen lectura a esto. Veamos, aquí hay 7 postulados importantes que ustedes quiero que lean en casita y que los analicen y que traten de comprenderlos, ¿no? Veamos, relaciones entre puntos y rectas, entre puntos, rectas y ángulos. Puntos sobre una recta. Si 3 puntos A, B y C se encuentran sobre una recta, el punto B está entre los puntos A y C, entonces la distancia entre ellos se relaciona de la siguiente forma, o sea, el punto A, B y C. La distancia de A a B más la distancia de B a C es igual a la distancia de A a C. A eso se refiere.
Ángulos adyacentes se refiere a ángulos que están pegados y separados por un rayo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tengo tres rayos o tres rectas, si ustedes quieren. Pero este ángulo 1 con este ángulo 2 se dice que son adyacentes. ¿Por qué? Porque están pegados uno al otro. Dice la suma de las medidas de los ángulos adyacentes da como resultado la medida del ángulo mayor formado. O sea, un ángulo completo, ¿no? Bueno, acá tenemos ángulos opuestos por el vértice. Si dos rectas se intersectan en un punto, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por ejemplo, el ángulo 1, cuando yo tengo dos rectas de esta manera que se intersectaron en este punto, el ángulo 1 con el ángulo 2 son opuestos por el vértice. El ángulo 4 con el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Y aquí lo dice. Otra cosa que debemos de saber también es de que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Y aquí lo hace, lo especifica. Y el ángulo 3 es igual al ángulo 4, ¿verdad? Muy bien. Ángulos complementarios. Un ángulo complementario es aquel ángulo que se necesita para llegar a 90 grados. Por ejemplo, aquí yo tengo un ángulo 1 y aquí tengo un ángulo 2. Si los colocamos de una manera adecuada, por ejemplo, como en este caso, si giramos estos rayos y los dejamos de esta manera, si yo sumo el ángulo 1 con el ángulo 2, voy a generar exactamente 90 grados. ¿De acuerdo? 90 grados. Entonces, por ejemplo, si el ángulo 1, lo vamos a hacer acá, si el ángulo 1 valiera, por decirlo así, 30 grados, entonces el ángulo complementario sería 60 grados, ¿sí? Yo puedo decir de que 30 es complementario a 60 y 60 es complementario a 30, porque cualquiera de ellos es lo que se necesita para llegar a 90 grados junto con el otro, ¿no? Entonces por eso se le llama ángulos complementarios. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos que se necesita para aquel ángulo que se necesita para llegar a 180 grados. Esto es distinto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un ángulo y tengo dos rayos, una recta y un rayo. Y si me doy cuenta, el ángulo 1 es suplementario al 2 o el 2 es suplementario al 1. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito para llegar a 180 grados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizarlo de una manera diferente, yo voy a trazar mi recta acá. Y voy a lanzar una línea de este lado. Y yo aquí voy a poner 20 grados. Entonces, lo que yo necesito para llegar a 180, porque medio giro 180, yo necesito acá 160 grados. Y yo puedo decir de que 160 es suplementario a 20, o 20 es suplementario a 160, ¿no? Porque es lo que se necesita para llegar a 180. Rectas perpendiculares son dos rectas que se cruzan exactamente y forman ángulos rectos. El ángulo 1, 2, 3 y 4 son 90 grados. Lo que nosotros conocemos también como el plano cartesiano. Eso son rectas perpendiculares. Rectas paralelas. Aquí las rectas son paralelas cuando van en la misma dirección. Por ejemplo, aquí la recta L con la recta M son paralelas porque van en la misma dirección. ¿De acuerdo? Hay una recta T transversal que corta las dos rectas paralelas y hay una relación de ángulos. El ángulo 1 es igual al ángulo 4, el ángulo 2 es igual al ángulo 3, el ángulo 6 es igual al ángulo 7, el ángulo 5 es igual al ángulo 8. Todos estos se repiten. El ángulo 2 es igual al 8, perdón, el ángulo 2 es igual al 6, el 4 es igual al 8 porque están en la misma posición, solo que en diferente espacio, en diferente distancia. El ángulo 1 es igual al 5 y el ángulo 3 es igual al 7. Acá se les asigna ciertos nombres, ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son el 1 y el 5. El 1 y el 5 son correspondientes porque es lo mismo, solo que se está viendo en otra recta. El 1 con el 5 es correspondiente, el 2 con el 6 es correspondiente, el 3 con el 7 y el 4 con el 8 son correspondientes. Ángulos alternos internos. Ángulos, dice, el ángulo 3 es alterno interno con el 6. El ángulo 3 es alterno con el 6. Este ángulo 3, ¿sí? Ese ángulo 3 es alterno con el ángulo 6. ¿Por qué? Porque es el mismo. Este ángulo de acá, este ángulo 3, es igual al ángulo 2. Y si el ángulo 2 es igual al ángulo 6, entonces significa que el 3 y el 6 son lo mismo.
solo que son alternos y como están dentro de la recta del corte, por eso se les llama internos. ¿Quién otro cumple lo mismo? Cumple lo mismo también el ángulo 4. El ángulo 4 con el ángulo 5. El ángulo 4 con el ángulo 5. Aquí está. El ángulo 4 con el ángulo 5 es alterno interno. Ángulos alternos externos. El 1, el 8 y el 2, el 7. El 1 con el 8 es alterno externo. Porque es lo mismo. Este 1 es igual al 4. Y como el 4 es igual al 8, entonces el 1 es igual al 8. Pero como están afuera del corte, por eso se le llama alternos externos, ¿verdad? Y lo mismo era el 7 con el 2. Pero el 7 con el... Sí, el 7 con el 2. Sí, ahí está. El ángulo 7 con el 2. Bueno, y empezamos con los ejercicios. Y aquí es donde nosotros vamos a aplicar los criterios que acabamos de analizar, ¿verdad? Ustedes en casita lo pueden analizar un poquito más detenidamente. Y ustedes saben de que ustedes son avanzados y traten la manera de seguir el ritmo, ¿verdad? Sé que no se les va a complicar porque ya saben cómo es el ritmo de trabajo. Bueno, entonces vamos a resolver ese ejercicio. El primer problema que nos aparece ahí. Que dice, calculando ángulos entre paralelas, dice. Bueno, si las rectas L y M, aquí está L y M, son paralelas, o sea, van en la misma dirección, y el ángulo 1 es igual al ángulo 2, o sea que este ángulo, con este son iguales, y vale 55 significa que, vamos a aclarar un poquito esto, dice que este ángulo de acá vale 55, bueno, vamos a... Ok, este ángulo de acá vale 55 grados. Y como el 1 también vale 55 grados, entonces vamos a poner acá 55 grados. ¿Qué más me dice? Calcule la medida del ángulo 4. Calcule la medida del ángulo 4. Bueno, es lo que están pidiendo, nada más. Hallemos la medida del ángulo 4. Muy bien, sencillo. Vaya. Entonces, empezamos. Yo sé que si extiendo esto, si yo extiendo esta recta, yo sé que el ángulo 4 que está acá es igual al ángulo que está aquí, ¿sí? Es igual. Ahora, ¿cómo lo vamos a generar? Vamos a prolongar más esto para hacer referencia a la última parte que acabamos de analizar, ¿verdad? Y voy a subir esto un poquito más. Bueno, vamos a bajar un poquito para tener idea. Ok. Entonces yo voy a prolongar estas rectas y lo voy a lanzar para acá. Bueno, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, yo quiero calcular el ángulo 4. El ángulo 4, ahora este ángulo, vean, el ángulo 3 es igual al ángulo 1 más 2, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hace un rato acabamos de ver que cuando yo tenía dos rectas así, cuando yo tenía dos rectas de esta manera, el ángulo que yo tenía aquí, ¿sí? El ángulo que yo le voy a llamar un ángulo A, es el mismo ángulo que yo voy a tener acá, ¿verdad? Es el mismo ángulo que yo voy a tener acá. Y le voy a poner A', ¿verdad? Porque es lo mismo, o sea, solo que la recta estaba cambiada. Y si este ángulo de acá es el mismo, entonces yo puedo decir de que el ángulo de acá, de que el ángulo de acá es igual a A'. Son iguales, ¿verdad? Son iguales. Y entonces yo puedo decir de que este ángulo es igual a este ángulo y yo sé cuánto vale acá. O sea, si yo regreso a este lado, voy a borrar aquí. Si yo regreso a este lado, la suma de esto, la suma de ese ángulo es 110. Vamos a poner acá 1. El ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 110 grados. Ok, entonces yo ya sé de que este ángulo vale 110 grados.
lo cual dice que esto también vale 110 grados, lo cual dice que esto también vale 110 grados. Entonces, ahora aplico el criterio de ángulo suplementario. Todo esto de acá para acá, todo esto de acá para acá, tiene que dar 180. Entonces, si yo quiero este ángulo, porque este es el ángulo 4, puedo decir que el ángulo 4 es igual a 180 grados y le voy a quitar 110. Por lo tanto, el ángulo que me estaban pidiendo vale 70 grados. ¿De acuerdo? El ángulo 4, este que me estaban pidiendo acá, vale 70 grados. La forma de resolver este ejercicio solamente es de proyectar los ángulos y no hacerse bolas. La suma de este más este pues da 55. 55 más 55 es 110. Estos 110 se reflejan acá abajo, se reflejan acá arriba. Y por lo tanto, para generar los 180, si yo sé que aquí hay 110, entonces me faltan 70. El ángulo 4 debe de valer 70 grados. ¿Listo? Así se resolvía ese problema. No estaba complicado en realidad, estaba algo sencillo. ¿Verdad? Solo es de tratar la manera de verlo bien. Bueno, veamos entonces. Aquí está resuelto. Entonces la medida del ángulo 4 es 70 grados. Ahí lo tenemos. Otro ejercicio, veamos este otro. Muy bien. Veamos. Veamos qué sucede. Ok, dice, si los segmentos AD y CB son paralelos, o sea, este con este es paralelo, encuentre los valores de X y Y. O sea, yo necesito saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Muy bien, iniciamos entonces. Hay que hallar X y hay que hallar Y. Ok, entonces vamos a trabajar. Este con este es paralelo, entonces para poder tener una mejor percepción, ¿qué les parece si yo prolongo la línea? Ahí estamos, ¿ven? Para tener mejores ideas. Bueno, hay que hallar X y hay que hallar Y. Ok. ¿Qué puedo decir yo con todos estos datos, no? Si yo sumo 3X más 20, pues no sé cuánto me daría, ¿no? Yo le voy a poner acá, le voy a poner aquí ángulo. Le voy a poner ángulo. Bueno, esperemos a ver cómo. Ok. Veamos pues. Este ángulo de acá, este 2X de acá, ¿sí? Este de acá, vamos a marcarlo. Ese 2X es lo mismo que este. ¿Vean? Es lo mismo que este. Hace fijar. Es la misma recta. Esta recta, aquí está la recta. Es la misma línea que va acá. Es la misma línea. ¿Verdad? O sea que yo puedo decir de que ese ángulo que yo voy a ver acá, vale 2X. Ese ángulo vale 2X. ¿Se dan cuenta? Ahora, voy a marcar esta línea de color rojo. ¿Sí? Voy a marcar esta línea. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a marcar esta línea de color rojo. Ahora, ¿qué sucede? Este ángulo de acá de 2X es el mismo que se refleja aquí en color verde. Es el mismo, ya se fijaron. Este ángulo es el mismo a este ángulo. Ah, vaya, entonces vean que toda esta curva es medio giro. Ya se fijaron, toda esa curva es medio giro. Y entonces ahí ya tengo mi referencia. Porque si yo sumo todos esos valores, si yo sumo 3X, bueno, vamos a hacerlo más pequeño. Si yo sumo 3X más 20 grados más 2X, debe de dar igual a 180 grados, que es el ángulo llano. ¿Por qué? Porque estoy sumando todo este medio giro, ¿no? Porque esta misma recta es esta, si se dan cuenta. Entonces, ahí yo tengo que si yo sumo 3X más 20 más 2X me da 180 grados. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo único que me queda es una ecuación de primer grado y yo tengo que resolver esa ecuación.
Por lo tanto, me quedaría 3x más 2x este con este que son semejantes, me quedaría 5x. Es igual a 180, ese 20 pasa a restar, me queda 5x es igual a 180 menos 20 que es 160. Por lo tanto, x es igual a 160 sobre 5. Y x entonces es igual a 3 a 10, 32. ¿Verdad? Veamos. 5 por 2, 10. Pongo 0,1, 5 por... Sí, ahí estamos, 32. Solo ustedes verifiquen ahí los cálculos en su casita, ¿no? Para ver si estamos bien. 160 dividido 5 es 32. Bueno. Entonces acabo de calcular el valor x, el ángulo x. ¿Qué me hace falta ahora entonces? Me hace falta calcular el ángulo y. Voy a borrar todo esto para... vamos a borrar todo esto para que no sea tan feo. Ahora voy a calcular el ángulo y. Pero el ángulo y es fácil de calcular porque se hace de la misma manera. Vean que esto es medio giro. Esto de acá es medio giro. Entonces yo sé también otra vez de que 2x más y es igual a 180 grados, ¿no? Por lo tanto, y es igual a 180 grados menos 2x. Pero 2x sería 232, o sea, 2 por 32. Por lo tanto, el ángulo y es 180 menos 64. 180 menos 64 y me queda 116 grados. Listo. Acabo de encontrar los dos ángulos que me estaban pidiendo. Ahora solamente es de tener las relaciones correctas de los ángulos. Puede que hayan algunos otros, hay algunos otros criterios también para poder tomar en cuenta las relaciones, pero esta es una manera, no podríamos encontrar alguna otra. No habría ningún problema, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese ejercicio resuelto. Veamos ahora cuánto les quedó a ellos. Bueno, ellos armaron un sistema de ecuaciones. El ángulo X les quedó 32 y el ángulo Y les quedó 116, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo.